Bueno, esta es la clase número 16, parte 2 de ecuaciones diferenciales. En esta clase vamos a estudiar la ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes. En el caso número 2, cuando las raíces son iguales, raíces reales iguales. Este caso ocurre cuando el discriminante a1 al cuadrado menos 4a2 es igual a 0. O viéndolo desde la ecuación general de segundo grado, cuando b al cuadrado menos 4a por c es igual a 0. ¿Qué pasa cuando esa raíz es igual a 0? Que esto se vuelve 0 y solamente me queda esta solución 8 sobre 2. Entonces ahí nosotros vamos a escribir la solución de la siguiente forma. Observen que A1 siempre es el que va aquí y siempre queda dividido entre 2. Esa es la única solución que hay. Entonces R1 y R2 van a ser iguales y la solución va a ser menos A1 sobre 2. Este menos sale de aquí cuando dice uno menos B más o menos. Entonces me queda una única solución que es exponencial de menos A1 de t sobre 2. Y ahora nosotros tenemos que encontrar una solución y2. Entonces nosotros debemos encontrar esa solución y2 que sea linealmente independiente de y1. Recuerden que dos funciones son linealmente independientes si el wronskiano de las dos es diferente de 0. Entonces nosotros sabemos que si nosotros multiplicamos esta función y1 por un c, bueno, o supongamos, porque tal vez no lo sabemos, pero supongamos que si yo multiplico esta función por un c, digamos por un 5, puede ser otra solución. Entonces esta solución, si yo multiplico a la solución y1 por un c, esto no va a ser linealmente independiente con la solución que encuentre. ¿Por qué? Porque serían como unas soluciones con una multiplicidad, que prácticamente la multipliqué por otro número. Entonces eso lo podemos resolver si la constante que yo aplico aquí es una función que depende de t. Eso quiere decir que la solución y2 es una función que yo no conozco, que la multiplico por y1 de t y sea también solución de la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir que una función sea solución de la ecuación diferencial? Que si yo derivo esto y le aplico esta fórmula, entonces eso tiene que ser igual a 0. ¿Cómo así? Bueno, supongamos que yo tengo esta función c de t por y1 de t. La derivo dos veces, o sea acá. Luego la derivo una vez y la multiplico por la constante a1. Y luego la multiplico por a2. Sumo todo eso, simplifico y eso me tiene que dar 0. Entonces eso nos va a quedar así. La primera derivada de esta función sería el derivada del primero, o como lo queramos ver, por el segundo sin derivar, que sería este, más este sin derivar por la derivada del segundo, o sea esto. Ahora la segunda derivada es derivar esto, que sería derivada de este por este sin derivar, o tendríamos c' de t por y' de t. Ahora, este sin derivar por la derivada de este me generaría la segunda derivada, que es este término, sino que yo aquí los organicé un poquito diferente para luego hacer unos cálculos. Y luego tendríamos la segunda derivada de este término, que es la segunda derivada de este término es c2, perdón, c de la segunda derivada, que es este, por y1 sin derivar. Más este sin derivar por la derivada de este, o sea que me quedaría este derivado y este derivado. Y como ya tenía otro, entonces queda dos veces. Si parece muy complejo, entonces hagámoslo así. Vamos a encontrar la segunda derivada. La segunda derivada con respecto a t. Derivemos esto que tenemos acá. Derivada del primero, c' de t
por este sin derivar. O sea, el primero derivado por el segundo sin derivar. Más este sin derivar por la derivada del segundo. Pero como ese ya está derivado, entonces voy a llegar a la segunda derivada. Ya derivamos la primera parte. Derivemos la segunda parte. Derivada de este, pero como ya está derivado, entonces es la segunda derivada por este sin derivar. Más este sin derivar por la derivada de este. ¿Y qué obtenemos? Esto de acá. Este y este son semejantes. Todo que me haría dos veces. Aquí tendría c sin derivar por la segunda derivada. Y aquí tendríamos la segunda derivada de c por el y1 sin derivar. Entonces nosotros ahora vamos a reemplazar todo esto que nos dio aquí en esta fórmula. Recuerden que nosotros estamos trabajando en esta fórmula, la segunda derivada de y más a1 por la primera derivada más a2 por y. Todas esas sustituciones nos tienen que dar 0. ¿Yo qué hice? Tomé estas dos funciones, encontré la primera y la segunda derivada, que son esta, y las voy a reemplazar aquí. Por eso es que lo puse así como para que se entienda. Reemplazo por la segunda derivada, que es esto que tengo aquí, o sea que es esta línea. Luego a A1 lo multiplico por la primera derivada, o sea A1 lo multiplico por esto. Por eso es que A1 lo dejo en rojo, lo multiplico por esto. Luego A2 lo multiplico por Y2, que Y2 sería esto. Entonces me va a quedar así. Eso sí tiene que ser igual a 0. Entonces aquí voy a empezar a factorizar. Me queda, por aquí me queda y1 de t por la segunda derivada de c, que es esta. Por aquí me va a quedar un factor común que es c' de t, que va a ser factor común de este y factor común de este. O haciendo el desarrollo, entonces nos quedaría aquí 2y' de t más a1 de y1, a1 por y1 de t por el factor común de c' de t. Aunque podríamos aquí aumentar los pasos. Esto nos queda igual, como para que no entremos en confusión. Más, luego tendría a1 por c de t, o sea, esto que multiplica a esto. Más a1 que multiplica a esto. Más a2 que multiplica a esto. Es mejor así para no entrar en confusiones. Organicemos. Entonces tendríamos este es este término. Ahora factoricemos el c'. El c' aparece aquí con el 2, o sea que me quedaría un 2y1', o sea este. Y el c' también aparece aquí, o sea que me queda a1 por y1 factor común de c'. Eso fue lo que hice. Y ahora el c de t, en donde hay factor común, está aquí, que multiplica a y1 con la segunda derivada. ¿Dónde más hay otro c? Aquí, que multiplica a 1 por y', o sea, este. Y tenemos otro aquí que multiplica a 2 por y1. Quiero que observen muy bien la parte en verde. La parte en verde es como si hubiera tomado la primera solución, la derivo dos veces, tomo esa solución también, la derivo una vez, la multiplico por a1, tomo el a2, la multiplico por esa solución 1, y si nosotros vamos a esta fórmula y ya la entendemos, sabemos que si yo cambio esto por 1 y por 1, también debería ser 0. Eso quiere decir que todo esto se convierte en un 0, y 0 por c de t es 0, de tal forma que solo me va a quedar esta parte de aquí. Cuando yo considero esa condición, estoy diciendo que y1 también es solución.
Entonces es, digamos, a veces complicado entender cuando nos le dicen es que y1 también es solución. ¿Qué pasa si y1 es solución? Vuelvo y repito, que si y1 es solución, debe estar pasando esta fórmula general. La segunda derivada más a1 por y' más a2 por y tiene que dar 0. O sea que si yo derivo esto dos veces, lo multiplico por a1, que la 1 por aquí es... no tengo ejemplos todavía. Si lo multiplico por a1 por la primera derivada y a2 por la función normal, cuando yo simplifique todo eso me va a dar 0. Eso está indicando acá, que cuando yo haga la simplificación de todo esto me va a dar 0, porque estoy trabajando con y1, con y1 y con y1. Al hacerse eso 0, me desaparece toda esta línea y me queda solamente esta. Ahora, para facilidad de resolver esto, vamos a considerar una función v de t que sea c' de t. Derivemos en ambos lados, derivada aquí y derivada aquí. Derivada de v de t es, aquí me faltó el t, es b' de t. Acá no quiere copiar el t, eso, b' de t. Y la derivada de este es la segunda derivada de c. Entonces vamos a sustituir. Tengo y1 de t. ¿Quién es c2? C2 es v', por eso hicimos acá la sustitución y la derivada. Entonces me queda y1 de t por b' de t. Este c' de t se cambia por v y esto es igual a 0. ¿Qué hago? Divido toda la ecuación entre y1, entre este y1. Entonces se me quita de aquí y también dividiría a todo esto entre y1. Lo que estoy tratando de hacer es una separación de variables para poder resolver esta ecuación que tengo acá. Luego este y1 lo puedo distribuir para este numerador y para este numerador. Entonces me va a quedar 2y1' de t sobre y1 más a1 por y1 de t sobre y1. Este y1 con el denominador se cancelan, me queda solamente a1. Y luego digamos que todo este término se transpone a la derecha con un negativo y este bt que está multiplicando que queda acá pasa a dividir y me queda, es más que aquí me faltó, que aquí escribimos v de t, pasa a dividir aquí. Entonces luego lo que hago es aplicar integral en ambos lados para resolver esta ecuación diferencial. Tengo vt en el denominador y la derivada. Si yo integro, esa es el logaritmo natural de v de t. Y aquí la integral de esta expresión, entonces va a ser logaritmo natural, o sea, lo que yo tengo acá también es un logaritmo natural. Si esta integral es un logaritmo natural, la integral de a1 es simplemente va a ser, como a1 es una constante, puede ser t. Pero sigámoslo así. Como aquí me dio logaritmo natural, aplico exponencial en ambos lados. Entonces, aplico exponencial, me queda simplemente la función b de t, que aquí me faltó decir que esta es la función b de t. B de t, B de t, B de t. Cuando yo integro, aparece la constante de integración. Si yo aplico exponencial en ambos lados, entonces en otras clases hemos visto que aquí me queda exponencial de todo esto más el exponencial de esto. Y el exponencial de esto se convierte en k por exponencial. Luego, la integral de a1, que es una constante con respecto a t, me va a quedar simplemente t, que yo no sé aquí por qué la resolví, digamos, de una forma extraña y llego a una serie de conclusiones. Voy a empezar a modificar desde acá a ver si llegamos a una solución más sencilla, inclusive desde acá. Esto es logaritmo natural de t y esto es igual a, sabemos que
toda derivada sobre su función es logaritmo natural de t. Saco el 2, entonces me queda menos 2. Esto es logaritmo natural de la función y1 de t. Pero entonces voy a escribirla así mejor. Voy a escribir en valor absoluto el logaritmo para garantizar que esa función sea positiva, y1 de t. Ahora la integral de a1 sería más a1 por t, más la constante de integración. Ahora sí, como ya integré esto, aplico exponencial en ambos lados. Exponencial de esto, entonces es bt. Aplico exponencial aquí, podríamos dejarlo indicado, sería exponencial de, bueno, a ver, exponencial de menos 2, logaritmo natural, mejor dicho, es logaritmo natural de, no, exponencial de toda esta suma. Aquí va un menos 2. Listo, ahora puedo distribuir los exponenciales. Vamos a descifrar esto más fácil. Me quedaría exponencial de logaritmo natural de y1 de t elevado a la menos 2. ¿Qué dice? Subiste menos 2 al logaritmo. Aquí me quedaría entonces, como esto es una suma, me queda por exponencial de a1 de t más no, por exponencial de exponencial de k. Este exponencial de k es otra constante, que es esta. Esta de acá ya la resolvimos, que es a1 de t. Y esto de acá ya lo resolvimos y exponencial con logaritmo se cancela, entonces me va a quedar el y1 de t elevado al cuadrado. Al cuadrado no, a la menos 2. De tal forma que, bueno, si vamos simplificando esto para entenderlo mejor. Me queda una fracción. Aquí, como esto es y1 a la menos 2, me queda y1 de t. Y acá arriba me va a quedar k por exponencial de a1 de t. Que más o menos es esto, pero lo hicimos de forma más fácil. Esta línea ya no me interesa. Entonces ahora recordemos que v de t era c'. Y acá entonces nos va a quedar esta fracción más sencilla. Y para poder encontrar el valor de c, vamos a borrar esta integral, tengo que integrar en ambos lados. O sea que me va a quedar integral de c' de t igual a la integral de esta fracción. Listo, que sería esto. Entonces la integral de c' es c. Y tenemos que resolver esa integral que traíamos ahí. Yo traía otro ejercicio más complicado, pero me di cuenta que era un logaritmo natural, entonces se puede simplificar mucho. Ahora nosotros vamos a considerar algunas cosas. Vamos a decir que k es igual a 1. Esto es 1. Listo. Y ya sabemos que y1 de t es exponencial de menos a1 de t sobre 2. O sea que este y1, que yo creo que me le comí por ahí un cuadrado. Sí, porque eso venía al cuadrado. Aquí baja al cuadrado. Y aquí baja al cuadrado. Aquí también. Y aquí también. Sabemos que la solución y1 que obtuvimos es esta. Le damos al cuadrado. O sea que este 2 con este 2 se cancelan. Me queda esto. Y esto ya lo habíamos resuelto, que simplemente es esto, que nos vamos a complicar con esta integral de acá. Esto es esto. Listo. Entonces ahora observemos una cosa, que tengo prácticamente el mismo exponencial. Si yo llevo este exponencial arriba, me quedaría de la siguiente forma.
C de t, para no complicar tanto el proceso, es la integral de exponencial de que haría, bueno, escribámoslo ahí como para entender el proceso, por otra vez la exponencial de a1 de t. O sea que yo tendría ahí, como son los mismos coeficientes, sumaría los exponentes. Entonces, al sumar los exponentes, esa integral me queda así: c de t es igual a exponencial, primero a una fracción, bueno, es que para hacer la otra integral, exponencial de 2 a 1 de t. Y ahora integremos, entonces la integral de eso es 1/2 exponencial de 2 a 1 de t, bueno, más una constante de integración. Bueno, me quiero devolver aquí a una parte que me acordé de un menos. Resulta que este menos me afecta a esto. Esto me queda menos también. Aquí me va a quedar menos. Luego aquí me va a quedar también un menos. Luego aquí me va a quedar un menos. Ese menos se me tiraba todo el ejercicio. Entonces ese hay que rectificarlo. Tenemos k por exponencial de menos a1 de t, muy bien. Acá entonces seguiría llevando el menos, aquí seguiría llevando el menos, aquí seguiría llevando el menos. Luego hacemos la suposición de que k1 es igual, de que k es igual a 1. Aquí llevaría un menos, aquí llevaría un menos. Entonces, como ahora arriba y abajo son iguales, se cancelan, queda un dt. Y la integral de dt es t. Esta línea ya me estaba sobrando y me estaba yendo al error. Por lo tanto, y2 ya lo puedo calcular y me puedo obviar unos pasos que había hecho aquí, unas demostraciones un poco complejas. Ya puedo decir simplemente, luego la solución de y2 de t es y2 de t es igual a c de t. C de t nos dio t por y1, que es exponencial de menos la fracción a1 sobre 2 por t. Y con eso ya podemos encontrar la solución general. Miremos este ejemplo. Encontrar la solución de la ecuación diferencial 3/2 de y' menos 21 por, bueno, de la segunda derivada menos 21 por la primera derivada más 147 por y igual a 0. Para resolver esta ecuación diferencial tengo que multiplicar todo por 3/2, perdón, dividirlo. O multiplico todo por 2 y divido todo por 3. En tal caso les dejo como ejercicio que hagan eso y nos va a quedar y segunda menos 14 por y' más 49y igual a 0. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación característica. Y esto que está acá adentro nos da 0, que es la idea del ejercicio. O sea que tengo la solución 14 sobre 2, que es 7. Que no sé por qué coloqué menos 7/2. No, acá es 7, simplemente menos 7t. Es esta solución, 14 dividido 2. O sea que aquí también tengo que corregir eso, 7t. Entonces, luego, para encontrar la solución y2, ¿qué hacemos? Sabemos que c de t es t y que la otra solución es 7. 7t y 7t. Esa es la solución general. Recuerden que 7 es porque es 14 dividido este 2. Y con eso terminamos la segunda parte. Luego ya el caso 3 es cuando son raíces complejas.